ya en un ejemplo, qué es lo que debemos tener en cuenta del impuesto diferido y cómo lo calcularíamos ya en en un balance de prueba, ¿sí? Ya cómo lo podríamos clasificar y cómo podríamos empezar a sacar la información de las diferencias que llevamos entre lo contable y lo fiscal. Bueno, vamos a hacer primero un ejemplo de, de- del cálculo y después si ya lo llevamos y lo miramos ya en un balance de comprobación. Entonces, por ejemplo, tenemos que eh, un terreno a 31 de diciembre del 2017. Base contable, lo tenemos en nuestra contabilidad, lo ajustamos en NIF con un avalúo técnico en 100 millones de pesos. En nuestra declaración de renta viene en 20 millones de pesos. Entonces, como el artículo 21 de la 21 raya 1 de la ley 1819 dijo, vamos a unir o para la declaración de renta vamos a tomar los saldos contables, es decir, está haciendo una remisión expresa a los saldos contables y los saldos contables son los que estamos elaborando bajo normas internacionales. Pero por allá ahí en el régimen de transición, ¿sí? Que dice, mire, todos los activos y pasivos producto que surgieron del ESFA, ¿sí? Que variaron de acuerdo al ESFA por una valorización de un valor razonable, no se van a tener en cuenta para en renta. Entonces, si esto surgió allá desde el ESFA, no lo vamos a tener en cuenta para como base fiscal. Entonces, la base fiscal es el costo fiscal remanente que viene hasta 31 de diciembre del 2016, que fue cuando salió la reforma tributaria, ley 1819. Por lo tanto, como base contable en el 2017 vamos a presentar los 100 millones y como base fiscal los 20 millones que es el costo fiscal remanente que viene. Tenemos una diferencia de 80 millones de pesos. Entonces, la tasa que daría de esos 80 millones, como es un inmueble y tiene más de 2 años de que es propiedad de la empresa, entonces le vamos a calcular la tasa del 10%, que es la tasa de la ganancia ocasional. ¿Sí? Entonces el impuesto que me daría esa diferencia sería de 8 millones de pesos. Por lo tanto, haríamos, ¿cuál sería el registro? El registro sería 8 millones de pesos al pasivo por impuesto diferido y 8 millones al gasto por impuesto diferido. Pero entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué pasivo por impuesto diferido? Vamos aquí a remitirnos a esta tabla, que es la que nos va a dar esa respuesta. Entonces, si la diferencia en las bases de los activos es mayor la base contable que la base fiscal, la base va a ser imponible y una base imponible me genera una partida de pasivo. ¿Sí? Repito, cuando la diferencia entre las bases, ¿cuál es la diferencia entre las bases? Los 100 millones y los 20 millones, que son lo contable y lo fiscal, tiene una diferencia. Cuando es mayor la base contable que la base fiscal, en este caso 100 millones de pesos es mayor a los 20 millones de la base fiscal, entonces la diferencia va a ser imponible y creamos un pasivo. Entonces vamos a ver por qué un pasivo, ¿sí? O sea, por qué esta regla la aplicamos y cuál sería el efecto a futuro de crear un pasivo por impuesto diferido por la medición de este terreno, de este activo que estamos evaluando. Listo. Hicimos nuestro registro, nuestro pasivo contra gasto por impuesto diferido. Listo. Supongamos que el 30 de marzo del 2018, este año, se vendió el terreno. ¿Por cuánto se vendió? Pues su valor comercial se vendió por 100 millones de pesos. Entonces, ¿cuál sería el registro contable que vamos a hacer el 30 de marzo del 2018? El registro contable sería, sacamos el terreno, ¿sí? Vamos a hacerle un crédito al terreno y nos pagaron el terreno. Entonces, en contabilidad eso fue transparente, ahí no pasó nada en contabilidad, porque en contabilidad los tenía por los 100 millones de pesos. Pero debemos hacerle nuestro registro de control fiscal. Entonces,
¿cuál sería nuestro registro de control fiscal? Nuestro registro de control fiscal sería, sacamos el terreno, pero el terreno lo tenía era por 20 millones de pesos allá, registrado. Entonces, lo sacamos por 20 millones de pesos, me pagan al banco los 100 millones de pesos y voy a tener un ingreso fiscal de 80 millones de pesos. Ese sería el control fiscal que le estoy llevando, el control de detalle de ese registro para efectos fiscales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos diferencias ahí en las bases y vamos a hacer nuestros registros. Listo. Ya terminado nuestro ejercicio, ¿qué haríamos? Calcularíamos nuestro impuesto de renta, ¿cierto? Nuestro impuesto de renta, ¿qué sería? Pues tenemos un ingreso de 80 millones de pesos. Como es un activo de más de 2 años, entonces por ganancia ocasional vamos a pagar un impuesto del 10%. 8 millones de impuestos que van para el gasto de impuesto de renta, ¿sí? Contra impuesto de renta por pagar. Listo. Hasta ahí vendimos nuestro terreno, recibimos el dinero y estamos acá calculando el impuesto que vamos a pagar por la venta de ese inmueble. Ahora vamos a hacer el análisis, o sea, ya después de cerrado el ejercicio vamos a hacer el análisis de los impuestos diferidos. Entonces, si lo miramos aquí, lo coloqué enfrente, entonces tenemos ya el impuesto diferido para el año 2018, digamos que este es para el año 2018, entonces el terreno, base fiscal, ya no tengo nada porque lo saqué, lo vendí. Base contable, no tengo nada, lo vendí, ya ese terreno no existe en mis libros, la diferencia es cero, por lo tanto el impuesto es cero. Entonces, si analizo que ese impuesto es cero, pero yo había creado un impuesto el año pasado, entonces tengo que ir a verificar ese pasivo que había creado el año pasado y hacerle el registro del impuesto diferido. Entonces, ¿qué hago? Saco el pasivo, porque ya no tengo diferencia asociada a ese pasivo, lo saco, lo debito, ¿contra qué? Contra una cuenta de ingreso por impuesto diferido. Entonces, ¿qué está pasando? Ya hice mi cierre, ¿sí? ¿Y cuál sería el efecto de esa transacción? El efecto sería, tengo un ingreso por impuesto diferido, ¿sí? Y tengo un gasto de impuesto de renta por la venta de ese terreno. El efecto en las utilidades es cero, ¿sí? Que eso es lo que hace el impuesto diferido, proteger los resultados de cuando hago la medición. Protege los resultados. Cuando pasa el hecho, aquí tuve una disposición de activo, el efecto en los resultados es cero. ¿Sí? Pero miren que yo de todas maneras pagué el impuesto. Yo lo declaré y lo pagué. Lo liquidé, declaré y pagué. Pero aquí ya en los resultados es donde, miren, no estoy teniendo efecto en los resultados del 2018. ¿Por qué? Porque el efecto lo tuve cuando creé el pasivo, que fue aquí en el año 2017, que aquí le disminuí utilidades a los socios de la compañía, les disminuí utilidades porque tenía una diferencia o hice una medición de un activo que fiscalmente no lo tomé. Entonces, este sería el ejemplo. Por eso es que esta tabla es muy importante que la usemos para que cuando evaluemos las bases podamos fácilmente identificar si creamos una partida de activo o una partida de pasivo por impuesto diferido.